El lugar en el que estamos, en el idioma de nuestra gente, se llama, y eso se refiere al área llana, donde hay mucha arena en esa formación rocosa que puedes ver. Monument Valley es uno de los paisajes más icónicos del oeste de los Estados Unidos, famoso por sus imponentes monolitos y mesetas de arenisca. Este vasto desierto, que abarca 92.000 acres, se encuentra dentro de la nación Navajo y se extiende a través de Utah y Arizona. En el árido desierto de Utah, donde formaciones ancestrales guardan los secretos del pasado de la Tierra, es este gran prisma triangular de unos 12 pies de altura, firmemente incrustado en el suelo del desierto, en este lugar increíblemente remoto, Esto es increíble. Es muy difícil llevar cualquier cosa allí, y mucho menos... Un descubrimiento extraordinario ha cautivado tanto a arqueólogos como a geólogos. Imagina encontrar una enorme cantera enterrada bajo capas de sedimentos, con tesoros ocultos esperando a ser desenterrados. Pero esta no es una cantera cualquiera. Es una maravilla prehistórica que se remonta a una época muy anterior a la existencia del ser humano. ¿Qué misterios podría revelar este antiguo sitio, ofreciéndonos una rara ventana a un tiempo olvidado? Acompáñanos mientras exploramos el increíble hallazgo de una gigantesca cantera anterior al Gran Diluvio en Utah, un descubrimiento que tomó al mundo por sorpresa. Monument Valley, un símbolo icónico del oeste de los Estados Unidos, se encuentra dentro de la nación Navajo, justo en la frontera entre Utah y Arizona. Conocido por sus imponentes torres de arenisca, que se elevan entre 122 y 305 metros sobre el suelo, este valle es uno de los paisajes naturales más impresionantes del mundo. Estas majestuosas formaciones fueron esculpidas por las fuerzas de la naturaleza a lo largo de millones de años, y las mesetas y desiertos que las rodean solo realzan la belleza de la región. ¿Cómo surgieron estas asombrosas torres de piedra? Al igual que en los cercanos parques nacionales de Arches y Canyonlands, Monument Valley es una muestra del inmenso poder de la erosión. Sin embargo, lo que lo hace único son sus formaciones distintivas. Durante millones de años, capas de sedimentos se acumularon y se endurecieron en la cuenca. A medida que la tierra se elevó gradualmente hasta convertirse en una meseta, el viento y el agua erosionaron las capas más blandas, dejando al descubierto las impactantes estructuras rocosas que vemos hoy. Estas mesetas, torres y monolitos siguen evolucionando, transformándose lentamente con el tiempo y permaneciendo como testigos de las poderosas fuerzas naturales de la Tierra. Monument Valley es un lugar verdaderamente único. Aunque funciona de manera similar a un parque nacional, forma parte de la nación Navajo, que abarca un extenso territorio de 71.000 kilómetros cuadrados en la región de las Cuatro Esquinas. Dentro de esta vasta extensión, más de 91.000 acres conforman el Parque Tribal de Monument Valley, que es incluso más grande que el Parque Nacional Arches. Este icónico paisaje es reconocido en todo el mundo y ha aparecido en numerosas películas, comenzando con la legendaria cinta de John Wayne, La Diligencia, en el año 1939. Los visitantes del centro del parque pueden explorar exposiciones sobre la historia, el arte y la artesanía navajos. También hay una ruta escénica disponible para recorridos autoguiados, ofreciendo vistas espectaculares de las famosas formaciones rocosas del parque. Para quienes buscan una experiencia más profunda, los recorridos guiados brindan información detallada sobre la rica historia y cultura de la zona. Monument Valley tiene un clima desértico, con inviernos fríos y veranos calurosos. Sin embargo, debido a la gran altitud del valle, las temperaturas se mantienen moderadas. En promedio, hay 54 días al año en los que la temperatura supera los 32 grados Celsius, aunque rara vez excede los 38. Durante el verano, el calor disminuye rápidamente después del atardecer, brindando un alivio bienvenido tras las altas temperaturas del día. Los inviernos son fríos, pero las temperaturas diurnas generalmente se mantienen por encima del punto de congelación. Aunque en ocasiones pueden registrarse temperaturas inferiores a 18 grados bajo cero, son eventos poco comunes. Las nevadas son escasas y cuando ocurren suelen ser ligeras y se derriten en pocos días.
Al norte de Monument Valley, un sitio misterioso desafía las explicaciones naturales. Aquí, bloques perfectamente rectangulares y cúbicos están dispuestos con ángulos exactos de 90 grados, como si hubieran sido cortados con maquinaria de precisión. Las superficies de estos bloques son inusualmente lisas, mostrando un nivel de perfección que sugiere un corte mecánico. En tiempos recientes, investigadores independientes se han sentido atraídos por este enigmático lugar. Intrigados por su geometría perfecta, han comparado los bloques con piezas gigantes de Lego, notando algunos espacios extraños donde parece que faltan bloques. ¿Cómo es posible que la naturaleza genere una precisión tan impecable? El acantilado y los bloques están compuestos de arenisca, una roca sedimentaria formada generalmente por partículas minerales del tamaño de la arena y fragmentos de roca. Sin embargo, la arenisca no suele desarrollar bordes tan nítidos y definidos de manera natural. Algunos de estos bloques son casi cubos perfectos, con cada lado midiendo aproximadamente 6 metros con 40 centímetros y un peso cercano a las 670 toneladas. Los bloques rectangulares más grandes podrían alcanzar hasta 900 toneladas. Una gran parte del sitio parece haber sido precortada, con bloques que aparentan estar separados y listos para ser removidos. ¿Podría esto ser evidencia de una civilización antigua con técnicas avanzadas de extracción de piedra? Añadiendo más misterio al sitio, antiguas inscripciones, probablemente hechas por los navajos, representan figuras humanoides junto a símbolos en espiral. En la cultura navajo, la espiral es un motivo común, a menudo asociado con conceptos como el agua o los viajes espirituales. Los navajos consideran este lugar, junto con muchos otros en la región, incluida toda la región de Monument Valley, como sagrado. Según sus creencias, las formaciones rocosas y mesetas de Monument Valley son los vestigios de seres antiguos que alguna vez recorrieron la tierra. Estos seres fueron destruidos por los dioses debido a sus acciones, dejando atrás las formaciones como guardianes de la tierra y recordatorios del pasado. Cuando observas los bordes afilados y las superficies lisas de estos enormes bloques, podrías pensar en otras piedras colosales encontradas en distintas partes del mundo, como las de Baalbek, en el Líbano. Baalbek alberga algunos de los restos arquitectónicos antiguos más asombrosos. Entre ellos se encuentra el Trilithon, una serie de 3 enormes piedras que forman parte de los cimientos del templo de Júpiter. Se estima que cada una de estas piedras pesa alrededor de 800 toneladas. La verdadera antigüedad de esta gigantesca plataforma megalítica sigue siendo un tema de debate, pero muchos expertos calculan que tiene al menos 9.000 años. Este antiguo sitio continúa fascinando a historiadores y visitantes por su inmensa escala y la extraordinaria ingeniería requerida para su construcción. Explorando la precisión de la naturaleza. Civilizaciones antiguas como los fenicios, los griegos y los romanos construyeron impresionantes estructuras sobre las sólidas bases de Baalbek. Sin embargo, ninguna de sus hazañas arquitectónicas puede compararse con la magnitud y el nivel de ingeniería que se observa en las piedras de Baalbek. Estos enormes bloques, cuidadosamente tallados y perfectamente alineados, encajan sin dejar ningún espacio entre ellos. Cómo fueron trasladados y ensamblados sigue siendo un misterio que desconcierta tanto a historiadores como a ingenieros. A pesar de décadas de investigación, los expertos aún no saben cómo los constructores de la época, con tecnología limitada, lograron mover y colocar piedras que pesaban cientos e incluso miles de toneladas con tal precisión. Se han propuesto numerosas teorías, desde herramientas simples y trabajo humano masivo hasta técnicas más avanzadas y no documentadas, como el uso de palancas, rampas o incluso tecnologías perdidas. No muy lejos de Baalbek, en una cantera cercana, se encuentra una piedra aún más grande, la llamada Piedra de la Mujer Embarazada. Se estima que pesa alrededor de 1.000 toneladas, lo que ha llevado a especulaciones de que solo una civilización antigua con un conocimiento o tecnología avanzada podría haber llevado a cabo semejante hazaña. Incluso con maquinaria moderna, levantar estas enormes piedras en Baalbek sería casi imposible,
y mucho menos apilarlas. Si bien está claro que las piedras de Baalbek fueron obra humana, el origen de los bloques de piedra en territorio navajo sigue siendo incierto. Es posible que estas formaciones sean completamente naturales, aunque la naturaleza rara vez da forma a la arenisca en bloques tan precisos. En ciertos casos, los procesos naturales pueden dar lugar a estructuras con apariencia de bloques, pero su formación exacta sigue siendo un enigma. La arena suele acumularse en capas a través del proceso de sedimentación en áreas bajas. Con el paso del tiempo, a medida que se depositan más sedimentos en la parte superior, estos se compactan a lo largo de millones de años y se convierten en roca sólida mediante la litificación, un proceso en el que minerales como el cuarzo o la calcita rellenan los espacios y unen las partículas. Cuando las fuerzas tectónicas empujan la corteza terrestre hacia arriba, estas capas de arenisca pueden quedar expuestas. Una vez expuesta, la arenisca sufre los efectos de la erosión y la intemperie debido al viento, el agua, los cambios de temperatura y la actividad biológica. Estas fuerzas pueden esculpir la roca en formas distintivas, incluyendo bloques, especialmente a lo largo de puntos de debilidad natural, como fracturas o planos de estratificación. A medida que exploramos las maravillas geológicas del planeta, con frecuencia encontramos formaciones que se asemejan a estructuras creadas por el ser humano, mostrando una geometría casi perfecta. Un ejemplo de esto es la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte, una impresionante formación compuesta por unas 40.000 columnas de basalto entrelazadas, en su mayoría con formas hexagonales, que descienden hacia el Mar del Norte como si fueran escalones. Formadas hace aproximadamente 50 a 60 millones de años, durante un intenso periodo de actividad volcánica, estas asombrosas columnas surgieron cuando la lava se enfrió rápidamente al entrar en contacto con el mar. Al enfriarse, la lava se contrajo y se fracturó, dando lugar a estas impresionantes estructuras. Su notable uniformidad y bordes rectos les otorgan la apariencia de una escultura meticulosamente tallada. Al otro lado del Atlántico, en California, el monumento nacional Devil's Postpile presenta un espectáculo natural similar. Allí, imponentes columnas de basalto se elevan de manera simétrica, asemejándose a los tubos de un órgano. Estas columnas se formaron cuando la lava se enfrió y se contrajo, creando estructuras de múltiples lados. La uniformidad casi perfecta de estas columnas, algunas de más de 18 metros de altura, es un testimonio de la precisión geométrica de la naturaleza. En Islandia, Svartifoss, o la Cascada Negra, también exhibe la belleza arquitectónica de la naturaleza. Enmarcada por oscuras columnas de basalto, el agua blanca que cae sobre ellas crea un contraste impresionante, cuya geometría ha inspirado creaciones humanas. Estas columnas de basalto se formaron cuando la lava se enfrió y se fracturó en formas hexagonales. En Escocia, la cueva de Fingal, ubicada en la isla de Staffa, es famosa por sus columnas naturales de basalto. Al igual que la Calzada del Gigante, estas columnas se formaron cuando la lava volcánica se enfrió, dando lugar a una estructura con apariencia de catedral que deja maravillados a sus visitantes. En la República Checa, Panská Skala, también conocida como la Roca del Señor, es otra fascinante formación geológica. A menudo llamada los tubos del órgano, este sitio está compuesto por un conjunto de columnas de basalto que se elevan verticalmente, asemejándose a los tubos de un gran órgano. Estas formaciones destacan las sorprendentes maneras en que las fuerzas naturales moldean el paisaje. Sin embargo, la precisión de los bloques de piedra encontrados en la nación navajo resulta particularmente llamativa. La exactitud de estos bloques parece demasiado perfecta para haber sido creada solo por la naturaleza, lo que plantea preguntas intrigantes sobre su verdadero origen y las fuerzas que intervinieron en su formación. Vistas majestuosas y maravillas geológicas. Monument Valley alberga varios miradores impresionantes que ofrecen panorámicas espectaculares. Entre los más destacados se encuentran West Mitten Butte y East Mitten Butte, conocidas simplemente como las Mitten. Estas imponentes formaciones, ubicadas en el noreste del condado Navajo en Arizona, se asemejan a gigantescos guantes vistos desde el sur, con sus pulgares orientados hacia adentro.
Situada a aproximadamente 1 kilómetro de la frontera entre Arizona y Utah, West Mitten Butte se extiende 2 kilómetros al noreste desde la sede del parque y alcanza una altitud de 1.882 metros, siendo ligeramente más baja que East Mitten Butte, que mide 1.898 metros. Junto con Merrick Butte, ubicada a 1 kilómetro al sur, y Sentinel Mesa al noroeste, las Mitten forman un patrón triangular dentro del valle. Un fenómeno fascinante, conocido como la sombra de Mitten, ocurre al atardecer a finales de marzo y mediados de septiembre. Durante este periodo, la sombra de West Mitten Butte se proyecta sobre East Mitten Butte. Geológicamente, estas formaciones están compuestas por 3 capas principales de roca: Organ Rock Shale en la base, de Chelly Sandstone en la parte media y la formación Moenkopi, coronada por conglomerado Shinarump. Merrick Butte, otra llamativa formación dentro de Monument Valley, comparte una historia geológica similar. También forma parte del Parque Tribal Navajo de Monument Valley y debe su nombre a Jack Merrick, un buscador de plata que encontró la muerte a manos de los nativos en el año 1880. Merrick Butte contribuye a la icónica imagen del valle, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Uno de los miradores más impresionantes de Monument Valley es Hans Mesa. Solo se puede acceder a este lugar mediante tours guiados autorizados, tras un desafiante recorrido todoterreno de aproximadamente 2 horas por caminos poco transitados. El terreno es tan accidentado que lo mejor es dejar que el vehículo del guía se encargue de los golpes en lugar de arriesgar daños en el propio. La subida hasta la cima de Hans Mesa es todo un reto, pero la recompensa lo vale. Una vez arriba, se pueden admirar vistas panorámicas inigualables de Monument Valley. Para quienes deseen capturar el amanecer o el atardecer, es necesario acampar una noche con un guía local. Como alternativa, con los arreglos adecuados, se puede solicitar que un guía realice el recorrido antes del amanecer o después del anochecer. En la cima, solo queda disfrutar del hipnotizante paisaje, capturar la impresionante vista en fotografías y compartir la experiencia con amigos. Para quienes buscan una aventura más exigente físicamente, existe la opción de subir a pie desde el valle hasta la cima de Hans Mesa en un ascenso de 366 metros. Sin embargo, los excursionistas deben ir acompañados por un guía autorizado para garantizar su seguridad y disfrute. El Totem Pole es otro de los monolitos más destacados de Monument Valley, moldeado por la erosión a lo largo del tiempo. Ganó notoriedad cuando fue escalado por primera vez entre el 11 y el 13 de junio de 1957 por un equipo conformado por Bill Feuerer, Jerry Galwas, Mark Powell y Don Wilson. La ruta que abrieron tiene una dificultad de 5.1 en el sistema decimal de Yosemite, con algunos tramos que requieren escalada artificial de nivel A2. En el año 1979 se estableció una nueva ruta en el Totem Pole llamada Never Never Land. Además, esta formación se convirtió en un popular escenario cinematográfico, destacando su aparición en el thriller de 1975 Licencia para matar en el Eiger, dirigido por Clint Eastwood. Fiel a su estilo, Eastwood insistió en realizar él mismo todas las acrobacias durante las escenas de escalada en la película. El escritor Ron Hogan señaló que Eastwood supervisó personalmente la retirada de todos los pitones dejados por escaladores anteriores, una condición necesaria para obtener el permiso de filmación en Monument Valley. Legado cultural en Monument Valley. La nación navajo tiene a Monument Valley en gran estima, considerándolo una parte sagrada de su territorio, donde sus tradiciones culturales e identidad se han preservado durante siglos. Los navajos, o Diné, son un pueblo indígena con una rica herencia vinculada al suroeste de los Estados Unidos. Son descendientes de los pueblos atabascanos, quienes migraron desde el noroeste de Canadá y el este de Alaska hacia el suroeste estadounidense entre los años 1100 y 1500 de nuestra era, posiblemente influenciados por eventos volcánicos en Alaska. Su migración los llevó a atravesar las montañas rocosas hasta establecerse en su hogar actual. Originalmente cazadores y recolectores, los navajos adoptaron la agricultura de las comunidades pueblos cercanas
cultivando los tradicionales cultivos de las tres hermanas: maíz, frijoles y calabaza. También incorporaron la cría de ovejas y cabras introducida por los españoles, lo que se convirtió en un pilar de su economía y cultura. Las ovejas fueron fundamentales en la vida navajo, proporcionando carne y lana, además de servir como una forma de moneda y un símbolo de estatus social. Las mujeres navajo desempeñaron un papel crucial en la economía y cultura de su comunidad, hilando y tejiendo la lana en mantas y prendas de vestir con intrincados diseños. Estas piezas artesanales, apreciadas por su belleza y calidad, se convirtieron en objetos altamente valorados y ampliamente comercializados. Más que una fuente de sustento, esta habilidad se transformó en una tradición profundamente arraigada, reflejando la resiliencia y adaptabilidad del pueblo navajo a lo largo de las generaciones. Según las tradiciones orales, los navajos han mantenido durante mucho tiempo una estrecha relación con los pueblos pueblo, basada en el respeto mutuo y el intercambio de ideas y lenguas. Registros españoles de mediados del siglo XVI documentan un próspero comercio entre los navajos y los pueblos. Los pueblos intercambiaban maíz y tejidos de algodón, mientras que los navajos comerciaban carne de bisonte, pieles y piedras, recursos vitales para ambas culturas. Antes del año 1600, los españoles se referían a los navajos como apaches de Navajo o querechos. Fue Fray Jerónimo de Zárate Salmerón quien, en la década de 1620, utilizó por primera vez el término apache de Navajo para describir a los habitantes de la región del valle del río Chama. El nombre navajo proviene del idioma tegua y significa gran extensión de tierra cultivada, en referencia a las prácticas agrícolas de los navajos. Para la década de 1640, los españoles ya habían adoptado este término para referirse específicamente al pueblo diné. En la década de 1670, documentos españoles situaban a los diné en Díneta, aproximadamente a 97 kilómetros al oeste del valle del río Chama. En el siglo XVIII, expediciones militares españolas atacaron asentamientos navajos, especialmente en áreas como el Monte Taylor y las montañas Chusca, durante tiempos de conflicto. A pesar de estos enfrentamientos, los navajos, los españoles y los hopis continuaron manteniendo relaciones comerciales e incluso formaron alianzas para defenderse de enemigos comunes, como los apaches y los comanches. Durante la expedición del gobernador Chacón en el año 1800 a las montañas Tunicha, los líderes navajos buscaron la paz, aunque esta fue temporal, ya que los conflictos se reanudaron en los años 1804 y 1805. Sabiduría espiritual y mitos ancestrales. La espiritualidad navajo gira en torno a la restauración del equilibrio y la armonía para promover el bienestar, con el concepto de Hosho como eje central. Según la creencia navajo, la humanidad se divide en dos grupos: el pueblo de la tierra, Diné, y el pueblo sagrado. La misión del pueblo de la tierra es mantener la armonía entre la madre tierra y la humanidad. La cosmología navajo describe un viaje a través de varios mundos antes de llegar al cuarto mundo, conocido como el mundo resplandeciente. Este viaje comenzó en el primer mundo, o mundo oscuro, donde residían los 4 seres sagrados. Fue en este mundo donde surgieron el primer hombre y la primera mujer, pero la oscuridad los obligó a seguir adelante. Luego llegaron al segundo mundo, o mundo azul, habitado por los primeros mamíferos bajo el dominio del jefe golondrina, Tacheej-ji. Tras ofender al jefe, fueron guiados al tercer mundo, o mundo amarillo, donde descubrieron las montañas sagradas. Sin embargo, una gran inundación los llevó finalmente al cuarto mundo, donde se establecieron. Esta historia refleja mitos sobre inundaciones que se encuentran en muchas culturas, como la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia, el relato bíblico del Arca de Noé y mitos de la antigua Grecia, China y las culturas indígenas australianas. Estas narraciones suelen simbolizar la purificación, la renovación y la naturaleza cíclica de la vida. Además, muestran cómo las civilizaciones antiguas intentaban explicar eventos catastróficos y fenómenos naturales a través de mitos y relatos transmitidos de generación en generación. En estos mitos,
Tanto los humanos como los seres divinos enfrentan una gran inundación, sobreviviendo para encontrar nuevas tierras o un mundo renovado. Algunos estudiosos sugieren que estos relatos podrían estar basados en eventos reales, como el final de la última era de hielo, cuando el aumento del nivel del mar y enormes inundaciones transformaron costas y valles fluviales en todo el mundo. Esta teoría plantea que estos mitos provienen de una memoria colectiva de pueblos antiguos que vivieron o fueron testigos de grandes cambios geológicos. Según la creencia navajo, en el mundo resplandeciente ocurrieron eventos trascendentales, como la llegada de la muerte verdadera, la creación de las estaciones y la formación de los cuerpos celestes, incluidos el sol, la luna y las estrellas. Los seres sagrados, conocidos como Dijin Diné, instruyeron al pueblo de la tierra navajo a considerar 4 montañas sagradas como los límites de su territorio ancestral, Diné Bikeya, y les advirtieron que nunca debían alejarse de estos límites sagrados. Estas montañas poseen un profundo significado espiritual. Cisnajini, o Montaña del Alba, Blanca Peak en Colorado, Tzotzil, o Montaña de la Cuenta Azul, Mount Taylor en Nuevo México, Duco Hosweed, o Montaña de la Concha de Abulón, San Francisco Peaks en Arizona, y Dibe Nitsaa, o Montaña del Gran Carnero, Spruce Mountain en Colorado. En la espiritualidad navajo, el número 4 tiene un significado profundo, simbolizando aspectos clave de su cosmovisión. Este número está presente en múltiples facetas de su cultura, como los 4 clanes originales de los Diné, los 4 colores asociados a los momentos del día y los 4 puntos cardinales. Muchos rituales también incluyen 4 elementos, como los cantos entonados durante las ceremonias. La cultura navajo es rica en ceremonias diseñadas para sanar y mantener el equilibrio, donde el polen de maíz juega un papel fundamental como bendición poderosa y ofrenda en las oraciones. 2 ceremonias de gran importancia son el Blessing Way, Hodjo-Oji, enfocado en fomentar la paz y las energías positivas, y el Enemy Way, Ana-Aji, destinado a enfrentar fuerzas externas que alteran la armonía. Estas ceremonias espirituales están profundamente arraigadas en los relatos y mitos navajos. Una de las ceremonias más destacadas es el Night Chant, un ritual de varios días en el que participan hasta 24 bailarines que llevan máscaras de piel de venado representando a las deidades. Cada jornada incluye elaboradas pinturas de arena, creadas para invocar a los seres espirituales y facilitar la sanación a través de la oración. Estos rituales no solo tienen un propósito curativo, sino que también ayudan a preservar la identidad cultural y la fortaleza espiritual del pueblo navajo, reforzando su profunda conexión tanto con el mundo natural como con el espiritual. Del conflicto a la resiliencia. En el año 1846, durante la guerra entre México y Estados Unidos, los navajos tuvieron su primer encuentro con el ejército estadounidense cuando éste tomó el control de Nuevo México y Arizona. El gobierno buscaba someter a los navajos, quienes habían realizado incursiones en asentamientos españoles. Sin embargo, estas acciones federales a menudo agravaban el conflicto en lugar de resolverlo. El ejército estadounidense colaboró estrechamente con los colonos europeos, pero ignoró las causas profundas de las hostilidades. Cuando el líder navajo Narbona supo del avance de los estadounidenses, envió a un pequeño grupo, incluidos ancianos, para observarlos cerca de Santa Fe. Al quedar convencido del poder de los americanos, Narbona optó por buscar la diplomacia. En el año 1846, Charles Bent, comisionado de Asuntos Indígenas, describió a los navajos como un pueblo trabajador e inteligente que cultivaba alimentos y frutas para su sustento. Ese mismo año, los líderes navajos Narbona, Zorilla y José Largo se reunieron con los 300 soldados del coronel Alexander Doniphan, bajo el mando del capitán John Reid, en Bear Springs para negociar un tratado de paz. Sin embargo, este tratado de Bear Springs no representaba a todas las bandas navajo, lo que generó confusión y provocó más conflictos con los estadounidenses. En el año 1848, varios líderes navajos firmaron el Tratado de Nuevo México, pero este fue violado rápidamente. Al año siguiente,
en 1849, se firmó un nuevo tratado en el cañón de Chelly que permitía la construcción de fuertes y puestos de comercio en territorio navajo. El tratado también prometía ayuda y un trato humano por parte del gobierno estadounidense, pero las tensiones estallaron pronto cuando un desacuerdo por un caballo robado desembocó en violencia. El ejército estadounidense respondió disparando un cañón contra los navajos, matando a unas 20 personas y dejando varios heridos, entre ellos el jefe Narbona, quien sufrió heridas mortales, pero aún así logró regresar a su hogar para despedirse por última vez. Durante mucho tiempo, Narbona había sido un firme defensor de la paz con el gobierno de Estados Unidos. En el año 1849, 4 hombres medicina navajos viajaron a To'Aunaostli, el lugar donde se encuentran las aguas, en busca de orientación de los seres sagrados a través de marcas en la arena. Estas marcas predijeron un viaje lejano y muchas muertes. Al mismo tiempo, Bina Uten, un profeta navajo ciego, tuvo visiones similares. A medida que los colonos estadounidenses avanzaban más hacia Nuevo México, encontraron una feroz resistencia por parte de los mezcaleros apaches y los navajos, quienes estaban decididos a proteger su tierra y su modo de vida. En respuesta, el ejército estadounidense construyó nuevos fuertes en territorio indígena y comenzó a lanzar ataques. El 29 de abril de 1860, los líderes navajos Manuelito y Barbón encabezaron un ataque con 1000 guerreros contra Fort Defiance, casi logrando tomarlo. Como represalia, el ejército estadounidense lanzó una campaña contra los mezcaleros apaches y los navajos, destruyendo aldeas, cultivos, huertos y ganado. El 31 de octubre de 1862, el Congreso autorizó la creación de Fort Sumner en Bosque Redondo, la primera reserva indígena al oeste del territorio indio de Oklahoma. El gobierno planeaba convertir tanto a los apaches como a los navajos en agricultores, utilizando el riego del río Pecos. También se esperaba que se asimilaran mediante la educación en escuelas y la adopción del cristianismo. Los mezcaleros apaches se rindieron en 1861 y los navajos lo hicieron entre 1863 y 1864, aunque algunos resistieron, permaneciendo cerca del río San Juan o uniéndose a grupos apaches libres. El infame largo camino comenzó en la primavera de 1864, cuando el ejército estadounidense obligó a unos 9000 navajos, entre hombres, mujeres y niños, a marchar más de 483 kilómetros hasta Fort Sumner, donde fueron internados en Bosque Redondo. El viaje fue desastroso, ya que el gobierno no proporcionó suficiente agua, leña, alimentos ni ganado. Las malas cosechas, las enfermedades y los ataques de otras tribus y colonos hicieron que las condiciones fueran insoportables. Durante la dura travesía invernal, que duró casi 2 meses, alrededor de 200 navajos murieron por exposición al frío y hambre, y muchos más fallecieron después de llegar a la árida reserva. La marcha, liderada por Kit Carson, llegó a conocerse como el Largo Camino. En el año 1868 se firmó el Tratado de Bosque Redondo, que permitió a los navajos regresar a una parte de su tierra ancestral dentro de una nueva reserva establecida. A su regreso, los navajos se encontraron en una situación desesperada. A pesar de sus esfuerzos por recuperar sus tierras a lo largo de la frontera entre Arizona y Nuevo México, su territorio se había reducido drásticamente. Sin embargo, el gobierno estadounidense les proporcionó raciones y ovejas. Con el tiempo, los navajos lograron reconstruir sus rebaños y su población ganadera creció. Según el tratado, los navajos podían salir de la reserva para comerciar, pero solo con el permiso de las autoridades militares o de los agentes indígenas locales. Este acuerdo les otorgaba una libertad económica muy limitada. ¿Cómo crees que se excavaron las piedras en Monument Valley? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos en la próxima.